Sean tan amables de ocupar su lugar, por favor. También saludamos a quienes están siguiendo la transmisión a través de YouTube o Facebook, no lo sé, pero también sean ustedes bienvenidos. Pasa a ustedes también, hermanos y hermanas. Cuando uno está comprometido con una causa, va a tener que demostrarlo en algún momento determinado. Nunca sabremos qué tan grande es nuestro compromiso con esa causa hasta que lo ponemos a prueba. Y esto en algunos casos particularmente cobra relevancia porque en nuestro contexto de la fe, como comunidad cristiana que somos, hemos asumido un compromiso delante de Dios. Permítame en esta mañana reflexionar con ustedes acerca de el compromiso. El título de esta reflexión es Compromiso a toda prueba. Y es que justamente en los días más difíciles es cuando se demuestra qué tan comprometidos estamos. Por ejemplo, un esposo pone a prueba su fidelidad en el momento que es tentado a ser infiel. Y en ese momento, él da a conocer qué tan grande es su compromiso con su amada. Cuando nos va bien en la vida cristiana, todo parece estar tranquilo o sencillo. Nuestra fe no es puesta a prueba, nuestra fe, digamos que está en un momento de quietud, de bienestar, y pareciera que todo hasta allí puede ir marchando bien. Sin embargo, cuando hay momentos difíciles, cuando nos invade la duda, cuando nos invade el temor, cuando la tentación llega a estar cerca de nosotros, entonces probamos en ese momento qué tan grande es nuestro compromiso de fidelidad delante de Dios. Entonces, en esos días difíciles, en esos días de sufrimiento, en esos días de tentación, es cuando demostramos de qué estamos hechos. Si tuviéramos que elegir una palabra para tratar de describir qué tan grande o qué tan pequeño es nuestro compromiso delante de Dios, esa palabra sería soledad. Todos los creyentes, los registrados en las Sagradas Escrituras, como los que nosotros tenemos conocimiento, en el momento en que tuvieron que comprobar o poner a prueba su compromiso delante de Dios, hubo un periodo de soledad. Muchos de ellos están registrados en el texto de la Biblia y podemos recordar, por ejemplo, cuando Noé construyó el arca, ¿lo recuerdan? Bueno, había mucha gente en su época, sin embargo, él estuvo solo, con excepción de su familia, es decir, pero eran los suyos. Fuera de él no había nadie más. Entonces pasó un periodo de prueba de su fe, de su compromiso delante de Dios, se puso a prueba por 40 días y él pasó ese tiempo también en soledad. Elías, por ejemplo, hubo un tiempo en que él estuvo agobiado por el temor a que le iban a quitar la vida. Pasó un tiempo de desesperación, pasó un tiempo depresivo también, y ese tiempo lo pasó solo, ni su criado estaba allí con él. Son esos momentos en los que uno delante de Dios se presenta sin ocultamientos, sin ningún tipo de apariencia, porque Dios lo conoce todo. Y es cuando nuestra fe está completamente desnuda delante de Dios. Él nos conoce perfectamente. Por ejemplo, también de Daniel vamos a hablar en la tarde, pero Daniel pasó tiempos donde su fe se puso a prueba también, y dice la Escritura que él fue solo a su casa, cerró las puertas, pero abrió las ventanas que daban a Jerusalén y estaba solo, allí estaba solo.
Jeremías también es un profeta de Dios que también en un momento determinado de su ministerio profetizaba, pero también lloraba y lloraba en soledad. Esteban, el primer mártir, recuerdan, también un hombre que no dudó en llevar su compromiso al límite delante de Dios. Él finalmente murió apedreado, pero murió solo. Allí estaba él solo. Y bueno, ¿qué decir de nuestro Señor Jesucristo? En unas de las palabras o expresiones finales, él dijo: Señor, ¿por qué me has abandonado? Y no es que Dios lo hubiera abandonado, sino es el sentimiento de soledad ante un momento de crisis en donde se tiene que probar el compromiso. Nosotros también en algún momento de nuestra vida hemos pasado por un tiempo de tribulación, un momento en que nuestra fe en Dios tiene que ponerse a prueba. No vamos a saber qué tan comprometidos estamos con la causa del Señor hasta que no se ponga a prueba nuestra fe, hasta que haya algún obstáculo delante de nosotros que nos obligue a demostrar de qué estamos hechos, de qué está hecha nuestra fe. Hoy quiero invitarles, hermanos, a que podamos leer un episodio de las Sagradas Escrituras ubicado en el libro de Daniel capítulo 3. Es un pasaje conocido, y bueno, siempre digo que no por ser conocido deja de tener relevancia delante de Dios, sino es un buen momento para recordarlo. Es uno de los pasajes que los que crecimos en la iglesia de niños, pues invariablemente estaba allí presente, ¿verdad? Siempre nos enseñaron acerca de ese episodio en el que 3 israelitas estuvieron en el horno de fuego. Sadrach, ¿cuál era el otro? Mesach y Abednego. Estos eran los nombres que le pusieron en los babilonios, pero ¿cuáles eran sus nombres reales? ¿Alguien lo recuerda? Muy bien, Ananías, Misael y Azarías. Muy bien, hermana Esperanza. Tiene un punto adicional para la comida. Bueno, no sé si haya comida, ¿verdad? Y tampoco sé si haya puntos adicionales, pero muy buena respuesta. Así es, sus nombres fueron cambiados. Estos 3 jóvenes, junto con Daniel, fueron llevados cautivos. Dice la Biblia que eran de los príncipes del pueblo de Israel. Nabucodonosor llegó, se los llevó cautivos, pero eran, perdónenme la expresión, no eran hombres comunes ni corrientes. Es decir, había en ellos un linaje real, eran de la dinastía real. También dice la Escritura que Nabucodonosor mandó a pedir a los jóvenes más sabios que había entre el pueblo de Israel. Entonces eran personas inteligentes, gozaban de sabiduría y además que tenían buen aspecto físico, buena apariencia, porque ellos decidieron no contaminarse con la comida del rey. Bueno, en este episodio que usted y yo conocemos muy bien y que solamente vamos a recordar el día de hoy, usted sabe que ellos fueron puestos a prueba. Ellos vivían en una comunidad antes de ser exiliados a Babilonia en el pueblo de Israel, el reino de Judá, el reino del sur. Para ellos solamente había un Dios, que era el Dios de Israel, el Dios todopoderoso. No había más. Ellos habían aprendido desde niños a honrar a Dios, a temer a Dios, conocían los mandamientos de Dios y como todo buen israelita, amador de la ley de Dios, ellos estaban comprometidos con el Señor, con su Señor. Y el exilio no iba a ser ocasión para que ellos echaran atrás el compromiso que recibieron de parte de Dios. Cabe mencionar que cuando los llevaron cautivos, les digo, eran digamos, personas importantes en el pueblo de Israel. Eran jóvenes, por supuesto, pero eran sabios y además eran del linaje real. Eso no bastó, no fue suficiente para evitar que fueran llevados cautivos. Y entonces su condición cambia de manera repentina y radical. Es decir, de ser príncipes, de ser candidatos al trono, de tener sabiduría en Israel,
pues ahora resulta que son esclavos, es decir, ni siquiera pueden decidir a dónde ir. Su vida, sus decisiones están sujetas a otra persona, su voluntad está sujeta a otra persona, pero ese cambio de condiciones no iba a ser motivo para que su compromiso en Dios fuera a disminuir, al contrario, al contrario. Entonces usted y yo conocemos este episodio. Miren, vamos a leer a partir del verso 12, usted sabe toda la narración introductoria. Nabucodonosor mandó a construir una estatua, esta era una estatua grandísima, más o menos de unos 20, 21 metros. Haga de cuenta si un condominio, cada departamento tiene, ¿qué será? 2 metros, 2 metros y medio, imagínense, serían un promedio de 9, un condominio de 9 pisos, 10 pisos a lo mejor. Una estatua así mandó a construir Nabucodonosor, y el que no se doblegara ante esa estatua, bueno, pues iba a ser echado al horno de fuego. Y aquí en el verso 12 vamos a iniciar nuestra reflexión, porque cuando una persona está comprometida con la causa de Dios, hermanos, no pasa desapercibido. Cuando una persona asume un compromiso, pero un compromiso real, y este compromiso en ocasiones es puesto a prueba, no pasa desapercibido. Si usted quiere ser fiel a Dios, usted no va a pasar desapercibido ni en su familia, ni en su trabajo, ni en la colonia donde usted vive, porque usted va a tener algo diferente que los demás. Usted va a vivir de una manera distinta de los demás. Y mire, después de que hacen todo este protocolo de la estatua y del edicto, en fin, dice el verso 12 lo siguiente: hay unos varones judíos, los cuales pusiste, es decir, ya están los sátrapas ante Nabucodonosor, y dice: pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, ni adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Es decir, cuando tú y yo asumimos un compromiso con nuestra fe delante del Señor, no pasamos desapercibidos hacia los demás. Los demás se van a dar cuenta. Vinieron como esclavos. Estando en Babilonia, sobresalieron por su actitud, sobresalieron por su sabiduría, y entonces Nabucodonosor los puso en lugares importantes. Pero su compromiso en Dios seguía vigente. Cuando vino este edicto, ellos no cambiaron. Ellos siguieron haciendo lo mismo que hacían antes: ser fieles a Dios y ser muy eficientes en su trabajo. Por eso te digo que cuando una persona está comprometida con el Señor, los demás, tarde o temprano, se tienen que dar cuenta. Y si no se dan cuenta, es que ese compromiso, hermanos, no está llevado a un nivel extremo. Y hay que trabajar un poquito más en ello. Dice el texto que eran conocidos. Es decir, los demás sátrapas y gobernadores se dieron cuenta de que 3 jóvenes israelitas no adoraban a la imagen, no se postraban ante la estatua del rey. Y entonces el mundo sabe cuando una persona está comprometida con la causa de Dios. Es inevitable saberlo. Y si no, cuidado, porque quiere decir que o nos estamos amoldando a la forma de vida de los demás, o nuestro compromiso es un compromiso muy, muy delgadito, muy superficial, limitado a quizás a solamente asistir a los templos presenciales o virtuales, o a dar una ofrenda o a dar un diezmo. Es decir, cosas que quizás no implican más sacrificio del que estamos dispuestos a dar. Y creo que habemos muchos así. Mientras no nos exijan un mayor compromiso, estamos bien. Cuando hay una exigencia, entonces uno empieza a detenerse, uno empieza a reflexionar. Pero estamos hablando de personas 100% comprometidas delante del Señor. Una persona que está 100% comprometida, hermanos, no pasa desapercibido. Todos lo pueden ver. No importa lo que haga, no importa a lo que se dedique, no importa cuánto haya estudiado, no importa el ministerio que esté teniendo.
no pasa desapercibido. Y esto lo estamos viendo en este versículo número 12. O sea, estos jóvenes realmente se hicieron notar en un reino alejado de su provincia, de su ciudad natal. Eran diferentes. Ahí había algo en ellos distinto a todos los demás. Y ese algo distinto, hermanos, es el compromiso que ellos habían asumido delante de Dios. El hecho de que siendo príncipes ahora son esclavos no cambió en nada el compromiso que ellos tenían delante de Dios. No se quejaron, no empezaron a decirle al Señor, Señor, pero porque a nosotros, mira que nosotros somos del linaje real, somos sabios, en fin, ¿por qué nos pasa esto? No vemos, al menos en el texto bíblico, no vemos que ellos estén teniendo una actitud derrotista, estando esclavos en una tierra extraña. Luego, ¿qué sucede? El verso 13 dice, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante de Dios, delante del rey. ¿Qué sucede aquí? Las personas que te rodean, cuando ven en ti un compromiso delante de Dios, puede ser que les resultes incómodo. Les vas a incomodar por tu actitud, porque no vas a ser partícipe de lo que ellos son partícipes. Déjenme les cuento, conocí a un hermano que me tocó compartir el evangelio, Mauricio. Y Mauricio trabajaba como repartidor de productos en las tienditas. Y cuando él recibió el evangelio, pues hablamos de las implicaciones que tiene recibir al Señor y las implicaciones que tiene bautizarse. Lo habíamos convencido a Mauricio y él un día me dijo, pastor, no sé qué hacer porque, mire, le voy a decir la verdad. En mi trabajo, mi patrón nos pide que robemos y nos pide que le entreguemos mensualmente una cuota. Y casi nos dice, tú roba lo que puedas robar, a mí nomás dame tanto y lo demás si quieres te lo quedas. Y tenían una cuota mensual los trabajadores repartidores de esa empresa. Y entonces él me dijo, y no sé qué hacer, pastor, porque si yo le digo que no voy a participar de eso, me va a correr. Y en mi empresa me dan seguro y yo soy diabético y ahí me dan mis medicinas. ¿Qué hago, pastor? Si ustedes hubiesen sido su pastor, ¿qué le hubiesen dicho a Mauricio? A ver, hermanos de YouTube, ¿qué le hubiesen dicho a Mauricio? Por ejemplo, ¿no? Dice mi hermana Esperanza, busca otro trabajo, pero tiene el seguro y ahí le dan las medicinas y es diabético. Bueno, nomás con que le cumpla con la cuota del jefe, entonces ya, hasta ahí Mauricio. Otra opción. Bueno, cuando uno adquiere un compromiso delante del Señor es el 100 o nada. Y precisamente eso fue lo que le comentamos. ¿Tú crees en Dios, Mauricio? Sí. ¿Crees que no te va a faltar sustento? Creo. ¿Crees que no te va a faltar medicina? Creo. Entonces haz lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Decirle a tu patrón, yo no voy a participar de esto. Si me quiere correr, adelante, pero yo no voy a participar de esto. Bueno, pasó lo que iba a pasar. Habló con su patrón y lo despidieron. Hasta este momento, Mauricio sigue recibiendo sus medicamentos para la diabetes. No ha faltado sustento en su casa. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a decisiones de ese tipo? Les vas a incomodar a los demás. Y esto es lo que está pasando. ¿Qué reacción tuvo el rey Nabucodonosor? ¿Se sintió contento de que 3 muchachos no se doblegaran de su imagen? No, dice el texto que se llenó de ira. Y eso es lo que sucede. Cuando hay una joven cristiana que no cede a la presión de su novio,
por tener relaciones sexuales antes de casarse, pues va a incomodar a su novio. Y a lo mejor le digan, ay, qué aburrida eres. Pues sí, es preferible que piensen que eres aburrida a que puedas diluir tu compromiso delante de Dios. ¿Sí o no, hermanos? A veces nuestra fe, nuestro compromiso es puesto a prueba y tenemos que demostrar de qué estamos hechos. Aquí dice este pasaje que estamos leyendo, el verso 3, que hubo personas que se enojaron porque estos tres muchachos decidieron llevar su compromiso al límite, al máximo. El mundo se va a sentir molesto cuando vea a personas comprometidas en ser íntegros delante de Dios. No les caen bien las personas íntegras. Verso 14. Habló Nabucodonosor y les dijo, les hace una pregunta. ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Primer pregunta. Era evidente, era obvio que la respuesta iba a ser no. Pero al final de cuentas, Nabucodonosor, el rey, está representando a todas las personas con las que tenemos contacto que eventualmente pueden cuestionar nuestra fe. Aquí les hace una pregunta, a nosotros nos pueden hacer otro tipo de preguntas. ¿Tú crees en Dios? ¿Y por qué hay tanta maldad? ¿Y por qué se murió tanta gente en la pandemia? ¿Y por qué los niños mueren de hambre en África? ¿Y por qué personas son violadas? ¿Y por qué esto y por qué el otro? Si tú crees en Dios, ¿por qué sucede esto? ¿Verdad? Y bueno, uno tiene que estar preparado para dar una respuesta sensata y sabia cuando nuestra fe y nuestro compromiso tenga que ser puesto a prueba. Pero el mundo lo va a cuestionar. El mundo te va a cuestionar tu fe. Y con ello te va a cuestionar tu compromiso. ¿Qué hace Nabucodonosor? Le está preguntando, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Es decir, todavía ni le responden cuando el rey continúa diciendo, ahora pues, segunda pregunta, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Segunda pregunta. A ver, así como que noto que el rey, miren, vamos a recordar que estos tres muchachos con Daniel habían sido puestos por el mismo rey como gobernadores principales a los que los demás sátrapas daban cuenta. El rey sabía que eran personas, vamos a decirlo entre comillas, importantes en su reino. Tenían una responsabilidad delante de muchas personas. Y entonces yo creo que en el rey está así como que una duda, como que les está dando la última oportunidad, ¿verdad? Porque en este momento, si la respuesta es, bueno, déjanos pensarlo, rey, vamos a hacer un team back aquí con los muchachos, vengan aquí, ¿qué opinan? A lo mejor les está dando una última oportunidad sabiendo que está hablando con tres de sus más notables gobernadores. Bueno, eso es una intuición, una interpretación mía de esta pregunta, porque ¿para qué les pregunta si ya sabe, ya hay una acusación contra ellos de que ellos no están doblegándose ante la estatua, ni siquiera van a adorar al dios de los babilonios, a los dioses de los babilonios? Y luego les dice, después de la segunda pregunta, dice, porque si no la adoráis, ahí está la amenaza, está la prueba del compromiso. Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Ahí está la amenaza. Dos preguntas, una amenaza. Y todavía hay una tercera pregunta más, que dice, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos?
¿Quién está diciendo estas palabras? El rey Nabucodonosor de Babilonia, el rey más poderoso de su tiempo. Es como si yo le dijera, ¿quién? Iba a decir Donald Trump, pero ya no es presidente. Ahora, ¿cómo se dice? Joe Biden o Vladimir Putin o el presidente de China. Un hombre poderosísimo, hermanos, poderosísimo. Él había dado la orden y cuestiona nuevamente la fe y cuestiona nuevamente el compromiso. Pongámonos un momentito, hermanos, en las sandalias de estos tres muchachos. Si usted estuviera en su lugar y recibe de parte de personas ajenas a la fe amenazas de que si usted no hace tal o cual cosa, va a recibir un castigo, va a recibir una denuncia, va a sufrir injustamente, ¿qué haría? ¿Qué haría? ¿Qué haríamos? ¿Cederíamos? ¿Nos daríamos la oportunidad de reflexionar y pensar qué es más conveniente? ¿O tomaríamos decisiones firmes, correctas, delante de Dios? Decirlo parece fácil, hermanos. Vea usted cómo reaccionan estos tres muchachos. Cuando el mundo cuestiona, cuando el mundo pone a prueba, espera una reacción de parte de los hijos de Dios. ¿Cuál es esta reacción que tienen estos muchachos? Bueno, nos dice el verso 16 lo siguiente: Sadrach, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Cómo interpretan ustedes esto? Si alguien tiene alguna versión nueva, le agradecería que nos pudiera compartir cómo dice una versión nueva esta misma expresión. No es necesario que te respondamos sobre este asunto, dicen los muchachos. ¿Alguien tiene alguna versión nueva? Aunque sea de celular, porque se me olvidó el mío. ¿Qué dice? Dice algo más o menos así como que no necesitamos defendernos delante de ti, algo así. Eso, su majestad, eso no es algo que nos preocupe. Vea, está muy clarito. Es decir, ellos están recibiendo amenazas, pero la primera cosa que vemos, hermanos, es una actitud ecuánime. No están con los nervios de punta, no están comiéndose las uñas de qué vamos a hacer y pobrecitos de nosotros. No están en una lamentación, no están en un mar de lágrimas. Ellos están seguros, tienen una seguridad en su corazón. Su fe está siendo probada a partir de este momento. Y no van a claudicar, no van a dejar a un lado su compromiso. La decisión, hermanos, que ellos deben tomar es una decisión firme, es una decisión personal. Cuando nuestra fe se pone a prueba, hermanos, nadie puede decidir lo que nosotros tenemos que decidir. No podemos refugiarnos en mamá, no podemos refugiarnos en papá, no podemos refugiarnos en el pastor, no podemos refugiarnos en nadie más. Es una decisión única y personal. Si tu fe está siendo probada, tú debes tomar la decisión. Esa te corresponde a ti. Y tienes que saber, mi hermano y hermana, que la decisión que uno tome siempre va a tener un precio que pagar. Todavía no hemos terminado la reacción de los muchachos, pero es bueno recordar esto. En un momento determinado, cuando nuestra fe está siendo probada, la decisión, esta palabra decisión, es la clave para demostrar de qué está hecho nuestro compromiso. Decisión. La decisión que tomes en ese momento de prueba, la decisión que tomes en ese momento de crisis, en ese momento de tentación, va a ser determinante.
Y esa decisión va a tener un precio. Es inevitable. Todas las decisiones que tomamos en la vida, intencionales o no, tienen una consecuencia. Absolutamente todas. Esa decisión, hermanos, también va a repercutir en otros. Ojalá y que nuestras decisiones solamente si son acertadas, que bueno, gloria a Dios, pero si no son de acuerdo a la voluntad de Dios, ojalá y que solamente nosotros suframos las consecuencias. Pero no, hermanos. Cuando hay decisiones equivocadas delante de Dios, no solamente nos afectamos a nosotros mismos, sino también afectamos a los demás, empezando por nuestra familia. No nos equivoquemos. Todas las decisiones tienen un precio que pagar y también todas las decisiones tienen influencia en las demás personas, sobre todo en las personas que nos rodean, en las más cercanas, en donde hay mayor cariño, en donde hay mayor amor. Y sigue diciendo el verso 17. Es decir, primero dicen, esto ni nos preocupa, no vamos a negociar contigo. Tenemos muy firme y muy determinada la decisión que vamos a tomar, que hemos tomado. Verso 17, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y aquí, hermanos, permíteme hacer una pausa, porque cuando nuestro compromiso está siendo puesto a prueba, hay algo que sale a la luz de manera natural. Es el concepto que nosotros tenemos de Dios. El concepto que nosotros tenemos de Dios es lo que determina nuestro nivel de compromiso delante de Él. Si nuestro concepto de Dios es un Dios, pues es un Dios bonachón, así buena onda, ¿no? Dirían los muchachos hoy en día. Y bueno, pues, ¿qué quiere Dios? No, pues Dios se siente bien si hago pues ciertas actividades sencillas. Él no exige mucho. Mi Dios es tranquilo, mi Dios es relajado, es buena onda. Ese concepto que uno tiene de Dios determina nuestro nivel de compromiso delante de Él. También, si el concepto que nosotros tenemos de Dios es que es un Dios gruñón, amargado, resentido, rencoroso, enojón, nuestra relación con Él se va a determinar a través de ese concepto que uno tiene. Y uno, en lugar de amar a Dios, le va a uno tener miedo a Dios. Y nuestro compromiso se va a determinar en función a eso, al miedo que le tenemos a Dios. Y a Dios no hay que tenerle miedo, a Dios hay que temerle, que es otra palabra, es otra cosa. A Dios no hay que tenerle miedo, a Dios hay que tenerle respeto y obediencia, pero no miedo. Entonces, cuando nuestra fe está puesta a prueba, lo que sale a la luz, lo que resalta, es precisamente el concepto que nosotros tenemos de Dios. Y el concepto que nosotros tenemos de Dios determina el nivel de compromiso que asumimos con Él. El nivel de compromiso que tenemos con Él. Mire, ¿qué es lo que nos dice este pasaje? Lo primero que nos dice, lo primero que vimos en la primera reacción es que no les preocupaba la situación. Ellos ya habían tomado una definición o una postura antes de que sucediera todo esto. ¿Por qué? Porque ellos nunca dejaron de hacer lo que siempre habían hecho. Ser fieles a Dios. Nunca lo dejaron, ni lo dudaron, ni siquiera. Segundo, lo que vemos en el verso 17 es que la confianza que ellos tenían en Dios les hacía creer que Dios los iba a librar, que Dios los podía librar, mejor dicho. Ellos no dudaron en ningún momento de decir, mi Dios, el Dios a quien creemos, Él nos puede librar. Eso es fe, hermanos. Eso es confianza.
Eso es un compromiso con la fe en Dios, pero estamos en el umbral de decisiones que ponen a prueba la fe en su máximo nivel. Otra de las cosas que vemos en esta reacción, hermanos, en esta respuesta, es que ellos sabían que Dios los podía librar, por supuesto, pero también sabían que la respuesta no dependía de ellos, sino dependía de Dios. Porque vea usted lo que dice el verso 18. Y si no, está diciendo Dios, el Señor nos puede librar de tu mano. Dice, y si no, si no nos librara el Señor, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que nos has levantado. Vean usted qué interesante, qué maravilloso compromiso. Primero dicen, nuestro Dios nos puede librar, así que ni nos preocupa, no tenemos miedo. Esto no es para nosotros, no estamos aquí muriéndonos de terror. Otra cosa que dice es, nosotros creemos que nuestro Dios nos puede librar. Sí, claro. Nuestros antepasados nos han contado historias maravillosas del Señor. Nos han enseñado cómo Él abrió el mar en seco y su pueblo pasó. Nos contaron cómo el Señor mandó caer del cielo pan y nuestros padres fueron alimentados por muchos años en el desierto. Nuestros padres nos contaron cómo de una roca salió agua en medio del desierto. Y tantas maravillas que seguramente sus padres habían contado a las generaciones y a las generaciones siguientes. Ellos conocían a Dios. Por eso confiaban plenamente, pero también, hermanos, estaban conscientes de algo. Había la posibilidad de que murieran. Cuando ellos dicen, y si no, ellos no están dudando de Dios. Ellos están diciendo, Dios tiene el control de todas las cosas. Ellos están diciendo, la soberanía es de Dios y por lo tanto Dios es el que puede hacer o no las cosas. Pero nuestra fe no va a cambiar si Dios no nos libra del horno. Y a veces, hermanos, más bien tenemos que aprender de esto. Porque nosotros, parece que a veces hasta le ponemos condiciones a Dios para estar comprometidos con Él. Y nuestro compromiso con Él depende de las circunstancias o de las personas. Y eso no puede ser así. Nuestro compromiso no puede depender de nadie más que de nosotros y Dios. Si yo le empiezo a poner peros a mi compromiso con Dios, entonces el que está equivocado no es Dios, sino soy yo. Pues yo no trabajo mientras esté fulano. Pues mientras esto no sea como yo soy, como yo quiero, entonces no lo hago. Ahora resulta que el barro le dice al alfarero cómo ser. Y quien tiene la última palabra siempre será el alfarero. Porque el alfarero tiene en su mente el diseño que tiene para ese barro. Pero a veces nuestro compromiso, hermanos, le ponemos condiciones a Dios. Y Dios nos libre de cometer ese error. Porque nuestro compromiso no depende de los demás, no depende de las circunstancias. Estos tres muchachos nos están recordando de qué depende nuestro compromiso. Y nuestro compromiso depende de nuestra fe en Dios. Y nuestra fe en Dios depende del concepto que nosotros tengamos de Él. Ellos dicen, nosotros creemos que Dios puede librarnos. Pero en esa fe estamos conscientes de que Dios probablemente no nos libre y tengamos que morir en el horno de fuego. Están conscientes de la repercusión de la decisión que están tomando en ese momento. Y dice,
Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Antes muertos que dejar de ser fieles a Dios. A ese nivel el compromiso. Antes muerto que dejar mi compromiso con Dios. Fue puesto a prueba y en este momento, el verso 19, volvemos a la reacción de las personas a las que incomodamos con nuestro compromiso delante de Dios, y dice el verso 19: entonces Nabucodonosor se llenó de ira, más todavía. ¿Cómo era posible que estos tres muchachitos, muy sabios, muy sorprendentes, pero cómo se atreven a ir en contra de la voluntad del rey más poderoso de su tiempo? Se llenó de ira y dice aquí: y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Han visto ustedes el rostro de una persona enojada? A veces con una mirada matan, ¿verdad? Bueno, así vio el rey a estos tres muchachos. Y lo que dice aquí es que ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Es decir, no quería correr ningún mínimo riesgo de que no fueran a morir, ¿verdad? Enojado, enfurecido, dijo: caliéntenlo más veces, 7 veces. Usted sabe lo que significa el número 7 en el lenguaje bíblico. Caliéntenlo a tope, lo más que se pueda. Y dice el texto, ¿verdad?, que mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego. Estamos viendo el resultado de llevar el compromiso a su máxima expresión. Está sucediendo, hermanos, lo que tenía que pasar. Al ser fieles a Dios, estos muchachos estaban dispuestos a dar su vida. Y lo que estamos viendo es el proceso de esa ejecución. Entonces el verso 21, fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. De que estaba ardiendo el horno, estaba ardiendo. A su máxima expresión. Es también un simbolismo. La fe también en ocasiones tiene que ser probada en su máxima expresión. A veces el enemigo pone a prueba la fe donde más duele, y él sabe que donde más duele es en la familia. Con el esposo, con la esposa, con los hijos. Es donde más duele. ¿Sí o no, hermanos? A veces la economía, el trabajo, a veces la relación con los vecinos, pero el ámbito que causa más dolor al cristiano, hermanos, es la familia. Es la familia. Y entonces, dice aquí, que bueno, los que lo llevaban cayeron calcinados. Era evidente que el destino de estos muchachos era la muerte. No había otra cosa. Ellos tomaron la decisión de que su fe fuera llevada a ese extremo. ¿Quieres morir? Ok, muy bien, pues vas a morir. Vas a morir. Como aquellos primeros cristianos, los cristianos del primer siglo, que el imperio romano los hacía jurar obediencia al César. Lo único que tienes que hacer para seguir viviendo es decir: César es el Señor. Y con eso, sigues vivo.
Y a lo mejor uno puede decir, bueno, no está tan difícil la cosa, ¿verdad? ¿Qué hay que decir? No. César es el Señor. Dios sabe que lo digo de labios para afuera, pero es por seguir vivo. Así que, pues, ¿qué más da? César es el Señor. Vamos. Los primeros cristianos, hermanos, tomaron muy en serio la vida cristiana. Y ellos dijeron, no vamos a declarar que César es el Señor. Nosotros vamos a confesar que Cristo es el Señor. Aunque te cueste la vida, aunque vaya en medio de esa decisión tu existencia, no me importa. Yo sé a quién sirvo. Y cuando reflexionamos en esto, hermanos, y comparamos nuestra fe y nuestro compromiso, es inevitable pensar que nos hace falta mucho trabajo que hacer. ¿No les parece? Porque a veces tan fácilmente claudicamos, porque a veces tan fácilmente, como se dice coloquialmente, queremos tirar la toalla. Que porque las cosas no se hacen como yo quiero, entonces ya me cambio de iglesia, me voy de aquí. Ese es el nivel de compromiso que tenemos delante de Dios. Que porque está lloviendo, que porque hace mucho sol, que porque hay que levantarse muy temprano, que porque siempre están pidiendo dinero. De ese tamaño es nuestro compromiso delante de Dios. Eso es lo que nos hace vencer. Vea usted la parte final de esta reflexión, hermanos. Está precisamente en lo que sucede con el rey. Después de que fueron probados, vea lo que sucede. A partir del verso 24, dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente. Bueno, no dice cuánto tiempo pasó, pero hay evidentemente algo de tiempo ha transcurrido. Y dice, se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Aquí hay un detalle que me llama la atención, hermanos. Voy a abrir un pequeño paréntesis. ¿Qué está diciendo Nabucodonosor? ¿Cómo se está dirigiendo a estos 3 muchachos? Se está dirigiendo como siervos del Dios Altísimo. Su compromiso, hermanos, con Él, con Dios, había sido tal que no importando las consecuencias, no importando la situación de esclavitud en la que ellos estaban, ellos no habían dejado de servir a Dios. Ese es un testimonio poderoso que el rey lo reconoce. Y entonces, al hacer esta pregunta, al hablar de esta manera, Nabucodonosor tiene en su corazón una remota posibilidad. Él ve siluetas. De entrada es una experiencia extraordinaria, fuera de lo normal, que en medio del horno de fuego haya siluetas allí. Se suponía que todos estarían calcinados. Y entonces él asume que probablemente están vivos. Iba a ser una situación completamente extraordinaria, repito, pero él se dirige a ellos. Y lo que sucede, hermanos, es una intervención maravillosa de Dios. Hablamos al principio de la soledad, ¿recuerda? Bueno, ahora debo decirles, hermanos,
Aunque todo el mundo nos deje por nuestra fe, aunque la familia nos abandone por causa de la fe, Dios siempre va a estar con nosotros en todo momento. Bendito sea el Señor. Ahí está presente el Señor. El Señor corresponde a la fidelidad de su pueblo. El Señor corresponde a cuando sus hijos e hijas mantienen su fidelidad ante Él, su compromiso intacto a pesar de todas las circunstancias adversas. El Señor corresponde a quienes viven siendo fieles a Dios. Y entonces vemos al Señor enviando precisamente a su ángel. Pero lo que quiero hacer énfasis, hermanos, es en el verso 28. Entonces Nabucodonosor dijo, vea lo que va a decir el rey, este rey orgulloso, este rey poderosísimo. Vea lo que dice el rey. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Amén. ¿Qué sucedió aquí, hermanos? Cuando usted y yo llevamos el compromiso de fidelidad delante de Dios a su máxima expresión, Dios nos acompaña. Pero no solamente eso. Lo maravilloso es que personas ajenas engrandecen a Dios por el testimonio de sus hijos. Y esto es maravilloso, hermanos. Y yo creo que es algo que a la iglesia nos hace falta. Que el Señor nos sacuda de vez en cuando, que ponga a prueba nuestra fe, que ponga a prueba nuestro compromiso para que veamos de qué estamos hechos. Porque los que son fieles a Dios hacen que otras personas engrandezcan el nombre de Dios. Y el nombre de Dios es enaltecido, no por lo que usted y yo prediquemos, sino por lo que usted y yo evidenciemos con nuestro testimonio de vida. Cuando llevamos a ese nivel nuestro compromiso delante de Dios, no hay otra cosa más que Dios recibe la honra, la gloria y la alabanza. Así sea de la persona más cruel, más sanguinaria, más mala del mundo. Ante los hechos portentosos de Dios, nadie se puede callar. Y todos pueden reconocer que nuestro Dios es un Dios vivo. Como conclusión, permítame contestar la siguiente pregunta: ¿cómo desarrollo o cómo desarrollar un compromiso a toda prueba? Permítame compartirles algunas reflexiones. La primera de ellas, el compromiso normalmente, hermanos, se va a evidenciar en tiempos de prueba. Cuando todo está bien, olvídese, no hay mucha exigencia más que la fidelidad del Señor. Pero cuando las cosas no están bien, entonces sí, nuestro compromiso se va a poner a prueba. Entonces, denle la bienvenida, hermanos, a los tiempos de prueba, porque son oportunidades que no se pueden desaprovechar para decirle al mundo que nuestra fe está puesta en un Dios vivo y que nuestra fe nos ha hecho transformar nuestra vida para bien, que ya no somos lo que éramos antes. Todavía no llegamos a ser lo que debemos ser, pero ya no somos lo que éramos antes por la gracia de nuestro Dios. Estamos en el camino de construcción de una nueva criatura en Cristo Jesús. Estamos aprendiendo a seguir sus pasos y no vamos a claudicar en medio del camino.
Segundo, el compromiso, hermanos, no depende de las capacidades, de los dones, no depende de las circunstancias, no depende de las personas, depende de nuestra fe en Dios. De eso depende de nuestro compromiso. Y entonces tenemos que ver, hermanos, en qué Dios estamos creyendo. Tercero, el compromiso, hermanos, es una decisión. Invariablemente vamos a tener que tomar decisiones en relación a nuestra fe. Y esa decisión nadie la va a tomar por nosotros. Es algo personal. Número 4, el compromiso se evidencia en las pequeñas cosas y se construye a través de esas pequeñas cosas hasta lograr grandes cosas para el Señor. Número 5, asume el compromiso antes de que sea aprobado. El compromiso va a pasar por tiempos de prueba, eso es inevitable. Pero lo que hemos aprendido de esta historia es que estos muchachos eran fieles a Dios desde antes de que estuvieran en el horno. Lo único que pasó es que esta situación evidenció su fe y su nivel de compromiso delante de Dios. Número 6, confía en Dios. Confía en Dios. Dios, nuestro Dios, hermanos, es el mismo de Sadrach, Mesach y Abednego. Es el mismo de Abraham, es el mismo de David, es el mismo de Jesús, es el mismo de los apóstoles, es el mismo Dios. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y no cambia. No cambia. Y lo que hizo en el pasado, lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Sigue haciendo milagros, sigue haciendo maravillas. Y no solamente me refiero a esos actos portentosos de que el Señor sana a los enfermos que están al borde de la muerte o libra de accidentes fatales. Me refiero a esos pequeños actos de amor y misericordia, como darnos una comunidad donde podemos vivir la fe, como darnos una familia a quien amar y en donde ser amados, como darnos la oportunidad de tener un templo para adorarle, para bendecir al Señor, como ver vidas restauradas para su honra y para su gloria. Y por último, mantente firme. Si tu fe está puesta en Dios, tal vez Él te pueda librar del horno de fuego, pero tal vez no. Eso no depende de ti, eso depende de Dios. Y si nuestra confianza está en Dios, es que o nos libre o no nos libre, la decisión que nosotros vamos a tomar es ser fieles hasta el último momento. De ese tamaño es el compromiso de los hombres y mujeres, de los que Hebreos dice el mundo no era digno. De esos hombres y mujeres que son mucha pieza para el mundo, permíteme decirlo de esta manera. Son hombres y mujeres que vale la pena conocer. Son hombres y mujeres que no pasan desapercibidos. Son hombres y mujeres que trascienden, que su vida, poca o mucha, la edad que hayan vivido o que estén viviendo, se dignifica porque son hombres que se mantienen fieles a Dios, porque son mujeres que en medio de la cotidianidad son fieles a Dios y demuestran de qué tamaño es su compromiso. Hermanos, que el Señor nos halle a cada uno de nosotros teniendo un nivel de compromiso como estos muchachos. Que estemos dispuestos, si fuera necesario, porque todavía no lo es, pero si fuera necesario, a dar la vida por nuestro Señor. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos. Pasa a ustedes. Vamos a continuar con nuestro programa.